Lástima que no tenemos tiempo. Lástima que qué. ¿Soy yo? Bienvenido, Sí. Emilio Cárdenas Elorduy, Sí. doctor en ciencia política y anexas. Y anexas, sí. Sí, porque se dice fácil ciencia Sí. política, pero hay muchas cosita cosas alrededor, entre otras cosas, libros, fíjate. Libros. Y hablando de libros, vamos a hablar ahora de algo que es tan importante para la patria como el Popocatépetl, el Palacio Nacional, la Catedral en el Zócalo. No me digas, tan nuestro, tan Así nuestro. Es, el Fondo de Cultura Económica. Algo importantísimo. Una editorial fundamental. Fundamental en lengua española. ¿Por qué? Pues quizá la más importante, fíjate. Bueno, ¿Pero por qué? Porque Franco acabó con los libros en España. Ajá. Y entonces los que se vinieron a hacer libros fueron españoles republicanos a traducir la cultura del mundo y a editarla en México, en el Fondo de Cultura Económica. Y es lo que vamos a ver, la historia contada por directores. A todos los conocí. Pero no vamos a hablar de los que hacen la fábrica de libros, porque en este día, curioso, para poderlo ligar, ¿no? Sí. Este día que nos estamos acercando al Día de los Difuntos, sí. Prefiero hablar de 3 autores muy importantes, que fueron muy amigos míos, los 3, vecinos. Yo viví como 7 años, mi recámara daba al comedor de Juan José Arriola. Eso te iba a decir. Y luego, como a 3 cuadras, vivía Rulfo. Y yo todas las tardes platicaba con él en una librería que estaba en Insurgentes. Y el otro es Alí Chumacero. Y Alí Chumacero trabajó ahí como 70 años haciendo las partes de atrás, ¿cómo se llama? La solapa, solapero, la ¿no? contraportada. 70 años trabajando ahí. Los 2 primeros son de Guadalajara, el otro creció en Guadalajara, era de Nayarit. Sí. Alí Chumacero. Sí. 3 gentes maravillosas. Pero recordando en este momento al gran libro, porque aquí el chiste es que puedan leer, ¿no? Lean el libro de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, en que todos los personajes... ¿Está editado por el fondo? Editado por primera vez, claro, y lleva como 45 ediciones. Yo me acuerdo de un libro clásico en la facultad que era el de Silva Herzog. Sí. En 2 tomos, rojo y verde, del Fondo de Cultura Económica. Digo, hay muchos más, pero ahorita me Esos son los que yo estudié también, pues estudiamos también, ahí, claro, pues no sí. podemos negar nuestro origen. La cruz de nuestra parroquia. Pero recordamos ahora, y espero que todos lo lean, si ya lo leyeron hay que volverlo a leer. Yo lo he leído como 3 veces, la primera vez que lo leí no entendí nada, pero quedé fascinado, no sabía qué pasaba. Pues todos los personajes estaban muertos, algo fantástico. Entonces, uno de los libros fundamentales de la literatura mexicana, española, y en homenaje a esto, al Día de Difuntos que va a venir el martes que entra, ¿no? El lunes y martes. Lunes y martes. Muertos chiquitos y luego los muertos mayores. No, los santos, los santos inocentes. No, ese es el 28 de diciembre. Ah, ya pasó. Son los muertos chiquitos. No, todavía no va a pasar, ya viene. Ya viene. Bueno, pues Oye, entonces... vámonos al video. Vámonos al video. Al video para ver a los que manejan la producción. Mis amigos, por todos. Tus amigos. Sí, hasta el más viejito, vas a ver. A ver. Uno argentino, que ya está muy grande, pero ahí va a salir. A ver, vamos a ver. Por esto es un tesoro, un tesoro. Vámonos. Ya se fueron todos, ¿eh? El Fondo de Cultura Económica es una casa editorial mexicana que ha contribuido de manera decisiva con la publicación de sus 5.720 títulos a la creación de la moderna cultura latinoamericana. Su ya larga historia, de 58 años,
está íntimamente vinculada al desarrollo educativo y espiritual de la civilización hispanoamericana, integrada por más de 400 millones de personas que hablan el castellano. En verdad, es difícil imaginar la historia intelectual de América Latina en el último medio siglo sin la existencia de los libros publicados por el Fondo de Cultura Económica a lo largo de su fecunda vida. La historia del fondo comienza en septiembre de 1934. Su fundador, Daniel Cosío Villegas, había también creado, algunos años antes, la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, así como la revista El Trimestre Económico, la primera publicación especializada en ese tema en nuestro país. Jaime García Terrés, director del fondo de 1982 a 1988, señala la importancia de la creación de la casa editorial. Como que hubo una condensación de esa necesidad cultural y espiritual que había en el mundo hispánico, y esa condensación la encarnó por muchas razones, y se quiere por mera circunstancialidad, por mera oportunidad, el Fondo de Cultura Económica, que se constituyó en un foco de irradiación, así como retomaba la sangre fresca de la intelectualidad española. Lo mejor de España se vino a refugiar en el fondo. En esta casa de la calle de Río Pánuco, número 63, el fondo vivió 14 años. Publicó 2.628 títulos y se asoció estrechamente al Colegio de México, su institución hermana, a través de Alfonso Reyes y los intelectuales españoles que realizaron la portentosa labor de traducir al castellano las obras capitales de la cultura contemporánea. Arnaldo Orgila Reynal, quien sucedió a Daniel Cosío Villegas en la dirección y guió a la institución durante 18 años, nos habla de sus recuerdos. Yo le propuse hacer una colección de gran calidad para gran público. Esos fueron los breviarios que creé yo con el auxilio de Eugenio Imas, que lo tomó con enorme entusiasmo. La colección Breviarios enseguida tuvo gran éxito. Se inicia, como digo, con la literatura griega de Moura, siguen con el pensamiento universal, de filosofía, historia, arte, etc. Uno de los grandes éxitos editoriales del fondo ha sido la publicación de su colección enciclopédica Los Breviarios. Llega en 1992 a sus 530 títulos, que cubren todos los aspectos del saber humano en libros de formato bolsillo y de excelente calidad tipográfica. En 1954, al cumplir 20 años, el fondo se trasladó a su primera casa propia en la esquina de Avenida Universidad y Parroquia. Ahí, durante 38 años, bajo la guía de 9 directores generales, llegó a publicar 2.885 títulos. La casa editorial, desde esa sede, fue dirigida del año de 1965 a 1976 por 4 directores generales: Salvador Azuela, Antonio Carrillo Flores, Francisco Javier Alejo y Guillermo Ramírez. La esquina de Parroquia y Universidad fue un lugar obligado de cita de los creadores e intelectuales mexicanos, latinoamericanos y de otras partes del mundo. José Luis Martínez dirigió al fondo de 1976 a 1982. Letras Mexicanas fue una colección sistemática que se proponía recoger la literatura inmediata. Comenzaron con el patriarca de entonces, don Alfonso Reyes, pero luego siguió Arreola y pocos números después Rulfo, Carlos Fuentes, etc. Fue una colección muy viva y muy importante entonces para recoger los grandes de los viejos, los grandes libros de los viejos y los grandes libros que llegaron a ser de los nuevos. Ahí está el
Pedro Páramo y el Llano en Llamas, ahí de Rulfo, el confabulario de Arreola, La región más transparente de Carlos Fuentes y los grandes libros de poesía de Octavio Paz. Enrique González Pedrero fue su director de 1988 a 1990. Él nos refiere. Otra de las características fundamentales del fondo, diría yo que es su vinculación con América Latina. El fondo nació no solo como una idea mexicana, que lo fue en lo fundamental, porque fue creado por mexicanos, pero muy ligados con la América Latina, desde el principio. Muchos de los proyectos de las colecciones que luego darían significación al fondo fueron hechos por grandes intelectuales latinoamericanos. En la Biblioteca Americana se encuentra la huella de Pedro Enrique Sureña, ilustre latinoamericano, quien diseñó las grandes líneas de esta colección que contiene lo mejor del pensamiento de América Latina. Si la Biblioteca Americana convoca a los clásicos del Nuevo Mundo, la colección Tierra Firme sigue el pulso de la creación latinoamericana contemporánea. Sus más de 250 títulos han marcado la vida espiritual del continente. También realiza una labor documental de primera importancia al publicar los testimonios de los hombres que han participado en forma decisiva en la construcción política de nuestro país. Las ediciones de memorias, biografías y testimonios de los hombres de Estado y de los caudillos de la Revolución son siempre grandes éxitos editoriales. El fondo cuenta para desempeñar su labor operativa con una dirección general y 7 gerencias que cumplen todos los procesos de la producción editorial. Una fuerza laboral de 750 empleados, altamente calificados, cubre las tareas de las áreas técnicas, administrativas, de impresión y distribución. La política editorial del fondo es decidida por un consejo de administración, presidido por el secretario de Educación Pública y que está integrado por representantes de varias instituciones académicas y gubernamentales, entre las que destacan el Consejo para la Cultura y las Artes, la Universidad Nacional, el Colegio de México, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. La decisión sobre los nuevos libros que se publican recae en 8 comités editoriales en los que participan más de 60 personalidades destacadas en las diferentes áreas de la cultura nacional, que seleccionan los nuevos libros que enriquecen permanentemente a sus colecciones principales. No eras tú. Sí, yo estoy en ese, con Alicho Macero. No me digas. Sí, yo estoy ahí. Pues no te vi bien. Pues no me viste porque hubo un corte ahí. Bueno. Muchísimas gracias, Emilio. Pero el fondo, ¿quién lo funda? Don Daniel Cosío Villegas. Y ahora vamos a dar recomendaciones al público. ¿De qué tipo? De que vayan a ver un monumento de Daniel Cosío Villegas que está colocado con un pie en un terreno y otro pie en otro terreno. Un pie, el lado derecho, está sobre el Colegio de México. Y el otro pie está sobre el Fondo de Cultura Económica. ¿Por qué? Porque fundó las dos instituciones. No me digas. ¿Y quién era Javier de García Diego? Compañero nuestro en la Facultad de Ciencias Políticas. El historiador. Que era director del colegio. Decidió mover esta escultura que estaba por el periférico y lo pusieron ahí. Y está el fundador de las dos instituciones, simbólicamente, con un pie en la tierra del Colegio de México y otro del Fondo de Cultura Económica. Con una labor arquitectónica también sensacional. De Teodoro González de León, inconfundible. Inconfundible. Y son 3 edificios. Sí, son 3. Son 3 porque el tercero es la Universidad Pedagógica. Exactamente. Esa es de Zabludovsky nada más.
Ese era de Zabludovsky. Del hermano del locutor. Sí. De Zabludovsky. Del arquitecto Zabludovsky. Y los dos primeros de Teodoro González. Entonces, ahí en ese lugarcito... Hay mucha historia del país. Mucha historia. Arquitectura y cultura. Bueno, arquitectura es cultura, claro. pero la literatura que hay albergada en esas instituciones, porque el Colmex también es un gran editor de libros. Un gran editor de libros, y normalmente lo hace junto con el Fondo de Cultura. Editoriales del Fondo de Cultura y el Colegio de México. Pero ojalá puedan haber tu auditorio magnífico, el auditorio del Canal 11, que vaya a ver frente a... Después del Pedregal, Tesana, por ahí está. Muy bien.